Hola hermanos, hermanas, buenas noches. Saludos desde Calama. Saludos. Tratar de sanarnos. Y muchas veces ese camino tiene que ir puesto por Dios. Y acá saludos desde Villarrica. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Habemos 10 personas. Sean todos muy bienvenidos al curso Historia de la Iglesia 2. Bueno, me presento. Primero, ¿se escucha bien? ¿Me logran escuchar bien? Vamos a ir matando los problemas técnicos que me costó un poco conectarme. ¿Se escucha bien, cierto? Yo lo escucho bien, profesor. Ya, ok. Más o menos. A ver. Bueno, me presento, mi nombre es Jorge Alfaro, seré quien los va a acompañar durante estas 7 semanas que se inician hoy día. Eh, Espero que sean 7 semanas de bendición para ustedes y también para mí. Bueno, quiero partir estableciendo que para mí de verdad que es una alegría el poder estar frente a ustedes. No es, yo soy profesor de profesión y no es lo mismo estar frente a un grupo de estudiantes que preparan una prueba de ingreso a la universidad, cuestión que he hecho y hago. Tampoco es lo mismo que estar frente a un grupo de estudiantes universitarios, cuestión que he hecho. Eh, es especial para mí el estar enfrente de ustedes, en frente de hombres y mujeres que han sentido el deseo de conocer un poco mejor a Dios, de acercarse. Por algo están en un diplomado de teología. Así que me, me siento bendecido de estar frente a ustedes. Así que espero que esta instancia sea de bendición tanto para ustedes como para mí. Eh, el curso de historia número 2
de alguna forma nos va a permitir establecer un puente entre los que estuvieron en Historia de la Iglesia 1. Ahí entiendo que en este curso hay estudiantes que no estuvieron con el profesor Julio en Historia de la Iglesia 1, por lo tanto también les informé a través de un correo que existían 2 videos en la plataforma que les permitiría de alguna forma tener un contexto para poder hacer más fluida la clase o los contenidos que corresponden a este curso, que es uno más de los cursos de este diplomado en teología. De todas formas, voy a permitirme, yo creo que en esta clase, establecer el puente entre lo que se vio y lo que debemos revisar. Así que, nada, espero que tengamos unas 7 semanas muy buenas. ¿Ya? Antes de partir con la clase, me gustaría que se presentaran, que veo sus nombres, pero me gustaría que me dijeran de dónde están, de dónde son. Yo, por ejemplo, yo soy de la región de Valparaíso, vivo en Limache, estoy en Limache ahora, así que, y en general mis circuitos de trabajo son entre Limache, Calera, Santiago, es donde me muevo. Y mi iglesia está acá en esta comuna, en Limache. Así que me gustaría que se pudiesen presentar. Creo que es lo que amerita un curso, recién conociéndonos, y luego vamos a partir con la clase. Así que, hermano Claudio Sotomayor, lo tengo en conexión. ¿Estará por ahí? Sí, por acá estoy, profesor. Un gusto también de saludarlo y también a los compañeros. Bueno, yo me encuentro en una situación muy particular en este momento, estoy en mi vehículo, pero estoy estacionado, así que no hay problema. Sí. De hecho, estaba en Ya, el perfecto. culto, porque Entonces, justo tenemos culto los días jueves, pero pedí permiso un ratito para también estar en la clase, que es muy importante para mí también participar. Así que un agrado, bueno, mi nombre es Claudio Sotomayor, soy de la ciudad de Valdivia. Em, Así que este creo que es mi 8º curso ya en el instituto y bueno, ha sido de mucha bendición para mi vida, todo este aprendizaje y estoy seguro que también este curso va a ser de mucha bendición. Así que muy contento y gozoso de comenzar. Así que un gusto. un gusto. Cristian Cortés. Ya, acá. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ya estoy cerca del profesor, estoy aquí en la ciudad de La Ligua, la quinta región. Este es mi 4º curso. Gustoso también de ver a algunos compañeros ya en reiterados cursos, ahí por conversaciones por WhatsApp. Contento de seguir también este camino de aprender, de crecer en realidad, crecer en la doctrina, crecer en su enseñanza, para poder ser edificado. Y también, como usted dice, poder sacarle el máximo provecho a este tiempo, a esta semana, a la lectura, y bueno, con toda la disposición de querer aprender, de querer crecer, y también de animar a los compañeros ahí que podamos aprovechar este tiempo de bendición, ¿cierto? De cada una de las clases. Eso, de acá de La Ligua, Cristian Quirquitay, quinta región. Un gusto, hermano Cristian. A ver, ¿a quién más tengo? Justo se abrió el chat. Ahí lo cerramos. Aquí tenemos a alguien más que está ingresando. Daniel Ocega. Hermano Daniel. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo me llamo Daniel, soy de acá de Concón, cerquita también. Y este es mi 2º curso que hago. El primero fue la historia de la iglesia, parte 1, y fue de mucha bendición, aprendí mucho y también con los compañeros tenemos una bonita comunión en el WhatsApp. Entonces he aprendido, nos traspasamos ideas,
herramientas. Y creo yo que estos 2 meses han sido de mucha bendición y creo que este curso que está ahora por delante también va a ser igual, de mucha bendición y un gusto conocerlo, profesor. Dios le Un guarde y le bendiga en todo lo que haga. Un gusto también, hermano Daniel. Diego Bravo, ¿estará por ahí? No, parece que tiene problemas. Hugo Chacón, Buenas noches, mis hermanos, hermanas, profesor, igual. Bueno, me sumo, yo creo que hay un pensamiento unánime en esta noche. Yo creo que este curso va a ser muy importante. Entre comillas, va a ser la continuación también del módulo anterior. Así que, bueno, solamente dar las gracias de estar nuevamente acá, compartir con mis hermanos todas las cosas que es muy importante referente a la historia y la iglesia. Y por supuesto, profesor, pues, también un gusto conocerlo y también, por supuesto, porque todas las cosas de Dios también tienen que ser con la gracia de Dios. Y en mi anhelo, y yo creo que también el de todos mis compañeros y mi compañera también acá, mis hermanos, que la gracia de nuestro Señor le acompañe a usted, pues, en beneficio también, obviamente, de todos nosotros. Así que muchas gracias por esta oportunidad, estimado profesor. ok, un gusto, hermano Hugo. Jorge Urbina, parece que tiene problemas con micrófono, ¿no? Sí. Ahora sí. Ahí, Ay, ok. ya. Buenas noches, me llamo Jorge Urbina, gusto conocerlo. Yo vivo en la comuna de Colina, región metropolitana, Ok, ¿ya? Y en el curso anterior es de Historia de la Iglesia 1, yo no estuve. Hoy día nomás, primer día. ya, Pero perfecto. usted sabe que después se recupera. Y para mí es un agrado estar aprendiendo un poco más de la palabra del Señor, porque a veces uno va a la iglesia, aprende, pero qué mejor que aprender algo que va más dentro de la Biblia para la persona. Entonces, un agrado conocerlos en general a todos. Y yo vivo aquí en la región metropolitana, en la comuna de Colina. Ok, perfecto. Un gusto, hermano Jorge. Juan Barrios, ¿estará por ahí? Juan Pablo Maldonado. Sí, profesor Castillo, espérame. Ya, ahora sí. Hola, Ahí profesor. está. Sí, es que Hola, estaba sin hola. cámara. Porque todo, perdón, trabajo por turno y recién desperté, así que estaba toda una noche. Querido hermano, saludos. Soy de Viña del Mar. Este es mi penúltimo curso ya, materia, ya estoy por terminar. Fue una bendición, ha sido una bendición. Gusto conocerle, profesor. Para mí la historia, desde el principio, como dicen todos mis compañeros, fue de gran bendición, pero encuentro que ha sido de maravillosa bendición porque uno ve la profundidad de la palabra, la profundidad de Cristo. Eso es lo que más me impresionó, la profundidad de las palabras de Jesús en toda la historia. Así que eso, tengo 3 hijos, una esposa, así que ha sido de bendición para todos porque también he enseñado a mis hijos, así que todo ha sido una bendición para mí. Así que un gusto saludarle, profesor, y que el Señor le sea bendiciendo en sus palabras, le dé sabiduría y gracia. Así que eso, Un bendiciones. gusto, hermano Juan Pablo. Nicole, solo aparece Nicole en el, en el, en la Hola, buenas nómina. noches. Mi nombre es Buenas noches. Nicole Alderete. Vivo en la región de Los Lagos, en la comuna de Fresia. Probablemente no la conocen porque es una comuna chiquitita.
queda cerca de Yanquihue, Frutillar, como lo más cercano, como a 30 minutos aproximadamente. Contenta de haber podido participar en la clase de historia o en el ramo, en la asignatura de historia de la Iglesia 1, y tengo hartas expectativas y estoy contenta por continuar este proceso de ir aprendiendo cada día más. También, como decía el compañero, ver como más como el contexto, en este caso, uno que aprende a través de las diferentes asignaturas, el contexto de la Biblia. Así que eso, estoy contenta de poder participar en cada una de las asignaturas, los cursos que vamos a cursar y que vienen más adelante también. Un gusto, hermana Nicole. Muy bien. Valentín Bustos. Hola, profesor, ¿me escucha? Sí, perfecto, perfecto. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlo. Mi nombre es Valentín Bustos, soy de acá de Puchuncaví. Igual estamos más o menos cerca de algunos compañeros. Es un gusto poder saludarlos nuevamente. Me da un placer, un agrado poder ver nuevamente a algunos compañeros. Y estoy muy contento de poder aprender de nuevo. Nuevamente, también estoy por finalizar el diplomado, pero he aprendido mucho más. Mientras más uno ve de asignatura, de cursos, mientras aprende más. Entonces, es un gusto poder estar acá. Es un gusto saludarlo también, profesor. Así que estoy acá de la quinta región también. Muy bien, hermano Valentín. Un gusto. Y me aparece al final Víctor Torres. Hola, muy buenas noches. Bueno, yo, como dije antes por ahí, cuando saludé, soy de la región de la Araucanía, de acá de la comuna de Villarrica. Vamos, ha sido mucha bendición todo lo que hemos aprendido. Sí, de hecho, al principio uno, historia de la iglesia pensaba, pero wow, fue más impactante saber tanta cosa, tanto testimonio, tanta información de los primeros cristianos que, wow, yo ahora quedé, pero en la primera parte tan emocionante, era emocionante, así que hartas expectativas ahora. ¿Ya? Me alegro. Saludos Bueno, desde acá también de la zona. un gusto, hermano Víctor. Y una de las últimas personas que entró es Abner Wente. Sí, profesor. Buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es, Abner Wenche. Disculpen que estoy en el trabajo, así que tuve un tiempito para poder conectarme. Bueno, veo que se están presentando. Como dije, mi nombre es Abner Wenche, soy casado hace 10 años, tengo un hijo, soy de Coquimbo y siempre me ha gustado estudiar, aprender, enseñar. Y lo había hecho por mis propios medios, viendo videos, leyendo, y me decidí a tomar el diplomado con Educa, y este es mi segundo curso. Primero fue Historia 1, así que ahí estamos. Antes, ya hace un par de años antes, había hecho unos cursos sueltos de Educa, pero me mataba un poquito los trabajos, así que, pero ahora dije, no, vamos a darle nomás, y como salga, y vamos a ir aprendiendo en el camino, porque hay cosas que a veces no le cuestan, pero lo importante es ir aprendiendo, ir creciendo, ir desarrollándose, así que le doy gracias a Dios por eso y por el grupo que estamos ahí, como decía un hermano recién, en el WhatsApp. Ahí se comparte mucha información, se ora uno por los otros también, se pide oración, así que ha sido un grupo bien bonito, y espero igual con los hermanos que no están también se puedan unir y seguir apoyándonos y aprendiendo. Así es, bueno, un gusto, hermano Abner. Alguien que se me haya quedado en el tintero, que no se presentó. Los nombré a todos los que están en la nómina de la asistencia a clases. ¿Se escucha? Sí, sí. Escuchamos.
Buenas, estaba con problemas, no escuchaba nada. Recién me empezó a funcionar los audífonos con el micrófono. Mi nombre bueno. es Juan Barrios, soy de San Carlos Ñuble. Había visto el diplomado ya hace tiempo y había tenido la intención de poder tomarlo, porque me gusta mucho la historia, siempre me ha gustado la historia. Y el mezclar, el poder mezclar lo que es la historia de Cristo, el tema de nuestra religión, y poder apoyarse con bases científicas, que en muchas ocasiones uno de repente tiene conversaciones con gente del mundo y uno le trata por lo menos a mí me ha tocado de explicarle, de demostrarle que si lo vemos de la parte científica, tenemos bases para demostrar que nuestro Señor Jesucristo existió. O sea, no es tan solo la fe, no es tan solo la Biblia, o sea, hay bases científicas para comprobarlo, pero no tenía la herramienta. En mi iglesia también en más de una ocasión le había pedido, no sé, algo así como parecido, pero no habíamos tenido esta instancia. Por eso yo cuando veía el diplomado por internet, yo veía, oh, tiene esto, tiene que ser bueno. Y se dio ahora, gracias a Dios, el poder tomarlo. Y lo importante es tener más herramientas, porque esto, además de ayudarnos a nosotros, por lo menos en mi caso, ayudarme a mí a tener mayores herramientas, tanto para apoyar y para ayudarlo a uno en el crecimiento espiritual, también en el crecimiento intelectual. Bueno, yo lo veo por esa parte. Y eso, soy padre también, casado hace años, tengo 3 hijos, la mayor ya está en la universidad y tengo 2 más pequeñitos que los cuido. Muy bien. Y mire, ahí viene entrando más gente. Hermano Moisés. Ahí lo aceptamos. Esperar un momento. Ahí está aceptado. Moisés Luna, ¿nos escucha? Hermano Moisés Luna, ¿nos escucha? Sí, me escucho. Ahora sí, ¿me escucha? Sí, se escucha. Escuchamos. Estamos presentándonos, hermano Moisés. Ya, me parece que tienen problemas. Bueno, yo la verdad que me da mucha alegría escucharlos. Como yo les comentaba adelante, para mí de verdad que es una bendición estar frente a ustedes y el poder acompañarlos. Mire, Dios me ha permitido estudiar muchos años de mi vida. Creo que no he parado un año de estudiar y sin duda en todo eso he visto la mano de Dios. Pero debo ser muy honesto con ustedes. Es primera vez que siento que las cosas que Dios me ha permitido aprender pueden ser realmente útiles y puestas al servicio de personas que buscan conocer mejor a Dios, a nuestro Dios, al Dios que se revela en las Escrituras, y no al Dios a mi manera, que estaba tan de moda. Un Dios que distintas personas le entregan los atributos que les hacen sentir más cómodos. El Dios a la medida. Y me da gozo el saber que aún en un tiempo tan extraño, en un tiempo donde todo está relativizado, fragmentado, donde el cristianismo hoy día ha pasado a ser para algunos una filosofía más, aún hay gente que busca con un corazón sincero conocer más de Dios. Y como les colocaba en el correo de bienvenida, estudiar
acercarse de una forma sistemática a Dios a través de un diplomado como este que Educa nos permite tener, que nos permite formarnos en él, así como otras instituciones que también nos permiten tener una instancia de formación a través de asignaturas o cursos como apologética, teología sistemática 1, 2, 3, historia. Todo nos permite acercarnos de una forma sistemática a Dios, en donde lo que se nos pide es esfuerzo. Aprender es esforzarse, y en eso uno también agrada a Dios, tal como se los coloqué en el correo, que esperaba que pudiesen tener éxito en este curso, que pudiesen realizar las lecturas, que pudiesen reflexionar en ellas, que pudiesen realizar los trabajos que se les solicitan, porque todo eso va a implicar acercarnos o conocer un poco mejor a nuestro Dios. Reflexionaba en las últimas palabras del hermano Juan, y claro, en la Biblia encontramos múltiples pasajes en donde se nos demanda como cristianos el acercarnos a su palabra revelada. No simplemente decir creo en Dios y listo, creo en Dios, sino conocer a Dios. Hay un versículo de 2 de Timoteo 2:15 en donde se indica o se le demanda presentarse con diligencia ante Dios como un ser aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero la última frase es fundamental, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ese llamado a la precisión es un llamado al estudio, a escudriñar las escrituras. Así que es muy especial para mí y, como les dije, muy honestamente, es primera vez que siento que lo que Dios me ha permitido aprender es realmente o fehacientemente útil. Así que le doy gracias también a Educa y a Cristian por permitirme esta instancia de poder estar con ustedes. Bueno, vamos a partir el curso y no nos podemos olvidar que esta es una instancia de aprendizaje, pero es una instancia de aprendizaje distinta, ¿ya? Como les dije, para mí no es como estar frente a un curso cualquiera, es un curso especial, es acercarnos y lo vamos a hacer con reverencia, por lo tanto, por primera y última vez, seré yo quien eleve una oración para partir este curso. En los próximos cursos se lo pediré a cada uno de ustedes. Vamos a partir elevando esta oración, esta breve oración a Dios, pero a colocarnos también ante su presencia. Amado Dios, creador de los cielos y la tierra, te damos gracias por estar en esta instancia, en esta oportunidad. Te damos las gracias por permitirnos acercarnos a ti a través del estudio, a través de nuestro esfuerzo. Y te pedimos que nos acompañes en estas 7 semanas que se nos vienen, en donde vamos a tener que dar de nuestro tiempo, dar de nuestras ganas, de nuestras energías, vamos a tener que sacrificarnos, pero esperamos que tú seas con nosotros. Danos el entendimiento suficiente para que estas semanas sean de bendición y no sean perdidas. Permítenos aprender, permítenos acercarnos más a ti. Te pido que me des la gracia suficiente, que me des la claridad mental para poder ser un buen compañero de los hermanos que están acá. Te pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a partir. Yo soy un profesor que en general es un poco desordenado en la reflexión. Por lo tanto, el tiempo me ha enseñado que hay que ordenarse. Y no hay mejor forma de ordenarse que escuchan bulla, porque acá está pasando un vendedor acá. Tengo la ventana abierta. Quiero compartir esta diapositiva con ustedes.
este es Historia de la Iglesia 2, o es la historia de la Iglesia en un determinado tiempo histórico, ¿ya? Que es la Edad Media, la época medieval. Sin embargo, antes de ir a revisar o a reflexionar sobre esos fenómenos que van permitiéndonos que nosotros hoy día estemos acá, vamos a reflexionar, o nos vamos a dar el momento de reflexionar un poco en el rol de la historia. Me voy a permitir hacerlo porque hay hermanos que no han tenido la oportunidad de tomar Iglesia 1, y también porque creo éticamente que cuando uno inicia un curso también debe partir estableciendo ciertas plataformas sobre la cual pararnos y sobre las cuales mirar, para poder entender mejor todos los fenómenos que se nos van a presentar, sobre los cuales vamos a tener que reflexionar. Así que nos vamos a permitir reflexionar sobre el concepto de historia. Creo que eso es fundamental. Y lo primero que yo les voy a comentar, lo primero que yo les voy a decir, es que esto no es teología. De hecho, lo que vamos a hablar acá no es directamente, no es en esencia el mensaje que Cristo le entrega a la humanidad. Sin embargo, no nos podemos olvidar que nuestra fe, a diferencia de las otras fe del mundo, vigentes, actuales, nuestra fe es la única que tiene un sustento en la historia. Nuestra fe es la única que tiene hechos comprobables. Nuestra fe es la única que puede pararse con hechos fehacientes que la cultura científica de nuestro tiempo no tiene otras que reconocer. A diferencia de lo que pasa con el mismo islamismo, de lo que pasa con el hinduismo, de lo que pasa con el budismo, ninguna de esas fe tiene necesariamente un sustento histórico. Por lo tanto, Cristo y el mensaje de salvación se ha posicionado en la historia. Por lo tanto, si bien un curso de historia de la Iglesia no necesariamente aborda el mensaje de Cristo, sí nos permite posicionar ese mensaje en el tiempo y ver cómo Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo van obrando en el tiempo. Por lo tanto, yo lo primero que los quiero llevar es a reflexionar a esa pregunta: ¿a qué entendemos por historia? Hay un ejercicio que uno siempre hace cuando enfrenta un curso y pregunta: oye, ¿qué entiendes tú por historia? Y hay dos elementos que yo traje que están en su pantalla, en su parte izquierda, que son las respuestas que más se reiteran. Historia es una simple enumeración de hechos. Hechos ordenados en el tiempo y en el espacio. Otros hablan de una recopilación de hechos, pero también de personajes, pensando que la historia es una especie de bazar en donde puedo encontrar una serie de antigüedades. Pero no, la historia es mucho más que eso. La historia no es neutral, la historia tiene un sentido. Y nuestra fe le ha dado un sentido a la historia. Pero miren, lo que está en el cuadro en su mano derecha son respuestas que la civilización, que los hombres en distintas épocas del tiempo, en distintas épocas,
le ha dado a esa pregunta, ¿qué es la historia? Por ejemplo, Tucídides es el historiador, uno de los dos historiadores más importantes de la antigua Grecia. Un hombre que aún se estudia en las escuelas de historia, siempre. Es un sujeto clásico que no ha perdido vigencia. Y él decía que la historia era la filosofía enseñada con imágenes. Por filosofía, él entendía el sentido de la vida. Es decir, la historia, lo que sucede, nos está mostrando cuál es el sentido que tiene nuestra vida. Eso lo decía un griego, no un cristiano. Los romanos, ustedes se vincularon en Historia de la Iglesia 1 con el Imperio Romano. Y los romanos, el concepto que tenían de historia era, la historia es la maestra de la vida. La historia es la magistra vitae, maestra vitae, vida, es la maestra de la vida. En la historia usted puede encontrar las enseñanzas para no volver a equivocarse, decían los romanos. Todo está escrito en la historia. Toda la sabiduría la podemos obtener en la historia. Interesante postura. Una cultura americana, antigua, como la cultura náhuatl, decía algo que es interesante. Decía que historia es tener raíz, es tener fundamento, es saber qué somos, es saber de dónde venimos. Y si sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos. Yo siempre hago la misma pregunta. ¿Qué sería usted hoy día? Entonces, hagamos un pequeño ejercicio. ¿Qué sería usted hoy día si perdiéramos la memoria hoy día? Primero, yo no sabría cómo me llamo. No sabría cómo se llama mi hija. No sabría quiénes son mis padres. Mi esposa. No sabría dónde estoy. He quedado sin memoria, en blanco. La memoria es a nosotros. La memoria es a los individuos, como la historia es a las sociedades. Por eso los cristianos no pueden desconocer la historia. Deben saber reconocer de dónde venimos, por qué han pasado. Nosotros somos hijos del sacrificio de otros, del sacrificio más grande, del sacrificio de Cristo. Pero ustedes, los que pasaron por Historia de la Iglesia 1, sabrán también que hay otros hombres que se sacrificaron y que murieron por lo que creían. Dieron la vida por algo que creían. Y los que hoy día estamos acá, reflexionando, acercándonos más a Dios, somos herederos de ese sacrificio. Por eso no podemos desconocer la historia. Y los náhuatl, sin ser cristianos, ya daban con una idea profunda de la importancia de la historia. El coloquio de los 12, texto que ustedes leyeron de manera obligatoria en Historia de la Iglesia 1, hablaba del sentido del hecho humano. Y si no tenemos ese sentido, entonces mejor ser sacados de la vida. Y un gran hombre que debemos estudiar en este curso, San Agustín, decía algo que es mucho más relevante. Porque cuando uno piensa en historia, uno siempre, es el pasado. Cuidado con eso. Cuidado con eso. San Agustín decía, la memoria, el pasado, es un órgano para el futuro. Y lo que hace San Agustín es juntar 3 momentos. El pasado, memoria, el presente, el aquí y ahora, y el futuro. ¿Para dónde vamos? ¿No vamos y no estamos en este camino en busca de la salvación? ¿La salvación está acá, ya fue, o está allá, en el tiempo futuro? La historia es la conjunción de 3 tiempos. El pasado, el presente y el futuro. Conocer el pasado nos permite valorar lo que ha sucedido en nuestro presente. Y nos llena de fe el saber que
El Espíritu Santo ha ido obrando a través de la historia, conduciéndonos hacia un futuro que esperamos y que anhelamos. Por lo tanto, la primera idea que yo quiero que nos quedemos es que la historia es una gran auxiliar, un gran auxiliar para poder entender y comprender de mejor manera el mensaje de Cristo. Porque su mensaje se ha posicionado y ha decidido posicionarse en la historia. Sin duda que sí. Mire, hay una frase que me la compartió un profesor de este instituto, probablemente algunos se acuerden de él porque tuvieron introducción a la Biblia con él. Y es una cita de un predicador, de John Owen. Miren el año, por favor. Miren el año. Es del año 1661, siglo XVII, lejos. Pero miren, por favor, la reflexión que hace. Dice, solo estamos a una generación de tener una visión abstracta y espiritual de la resurrección. Si usted y yo no logramos predicar, si usted y yo no logramos defender, hacer apologética, ocupando los argumentos históricos o científicos, como habló algún hermano, nuestra fe se nos transforma en algo abstracto, inaprensible, como el budismo, como el islamismo, como el hinduismo. La resurrección deja de ser un hecho real, que estuvo en la historia, que fue, que ocurrió. Y el llamado de este predicador, ante la amenaza de tener simplemente una fe abstracta, es acordarse del rol que tiene la historia. Es acordarse de que nuestra fe es histórica, de que Cristo sí vino, sí estuvo, que sí fue crucificado, que sí ascendió, que sí mandó al Consolador a los 120 de Pentecostés, que la iglesia se comenzó a expandir, que comenzó a buscar verdad. Sin la historia, sin el reconocimiento debido a la historia bíblica, vamos a convertirnos en simplemente sujetos que expresan una fe que no tiene asidero en la realidad. Sigue Owen diciendo, estamos a una generación de ver la Biblia como una mitología moral, más que como la verdad. Para Owen, la verdad tenía asidero en la realidad y podíamos comprobarlo. Por lo tanto, podíamos defender la verdad del cristianismo. No reconocer esa visión histórica es ser irresponsable con nuestra fe y convertirla en esas fes abstractas que simplemente se creen, pero no existe ningún argumento de peso o científico, como le llamaba algún hermano, entendiendo que la ciencia puede ser entendida, que la historia puede ser entendida como una ciencia, que nos permita aportar, que nos permita explicar mejor, porque entiendo y creo que todos consensuamos en que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, tiene autoridad por sí mismo. Y es verdad, no necesita la historia, pero se posicionó en la historia. Y nosotros que buscamos a Dios, conocerlo mejor, debemos tener también esa visión histórica. La palabra de Dios es infalible, es inerrante, es autoritativa por sí misma, pero debemos reconocer lo que es.
el cristianismo se posiciona en la historia. Por lo tanto, ¿qué se nos demanda? Tener una preocupación histórica. La historia debe asistirnos en un mensaje, en una prédica, sin reemplazar el mensaje. Ojo con eso, quiero ser cuidadoso con eso y no quiero que se me malinterprete. El mensaje de Cristo es autoritativo en sí mismo, es inerrante, no falla, es verdad, pero está en la historia y debemos reconocerlo como tal. Las palabras de John Owen son un llamado de atención a los predicadores. Eso es lo que hace Owen. Llamar la atención de los predicadores. Cuidado, cuidado con predicar una fe abstracta. Somos historia, estamos en la historia. Es verdad, somos los portadores o los defensores de una verdad. Mire, Cristo es el hecho. Cristo fue real. Me imagino que en Historia de la Iglesia 1 hay fuentes incluso de los enemigos del judaísmo, que reconocían la existencia de este hombre que hacía milagros. Desde el punto de vista histórico, uno diría, chuta, un enemigo de la fe judía, lo que hubiese hecho en primer lugar es negar que existió ese hombre. Pero no, fíjese, las fuentes reconocen la existencia de ese hombre. Las fuentes enemigas reconocen la existencia de ese hombre. El hecho que determina la humanidad y le da sentido a la humanidad es Cristo. ¿O acaso no hablamos laicamente con este siguiente apellido? No, esto sucedió antes de Cristo. No, esto sucedió después de Cristo. Nuestra era. Cristo ha marcado la comprensión del tiempo histórico. Marcó un antes y un después. Sin duda que sí. Mire, Cristo fue una conmoción histórica. Me gusta ese concepto. Cristo fue una conmoción histórica. Cristo remeció la historia. Cristo surge en un contexto judío, ¿no? ¿Sí? Eso lo estudiamos. Y remece toda la historia judía. ¿Es el Mesías? No es el Mesías. La remece, la quiebra. Cristo conmociona su historia, su contexto inmediato. Y lo impactante es ver cómo Cristo conmociona la comprensión del tiempo de toda la humanidad. Pero si somos como el arqueólogo, vamos de lo menos a lo más. Cristo conmociona la historia del judaísmo. La conmociona. Para muchos, Cristo fue la meta, el resultado esperado de todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento. ¿O no? De hecho, el Antiguo Testamento, de lo que nos está hablando continuamente, es de Él. Todo apunta a Él. Todo va a Él. Pero el Antiguo Testamento se comienza a escribir 17 siglos antes de Cristo. Y lo maravilloso es observar cómo toda la historia del Antiguo Testamento apunta al hecho Cristo. Y luego Cristo se transforma en el punto de partida de nuestra era. Y hoy día nosotros estamos en esa era. Estamos en la era marcada por la venida de Cristo. Y esperamos que vuelva. Esperamos por la salvación.
El hecho Cristo es absolutamente relevante. Rompe con la historia judía y Cristo se transforma en el fundamento de una nueva historia, de nuestra historia. Y esa historia ha afectado a todos los hombres. Es increíble, pero a veces cuando uno ve hombres muy alejados de Dios, pero a veces uno le dice, oye, ¿sabes qué? Creas o no creas, nuestra cultura, nuestra moral, creas o no creas, es una moral judeo-cristiana. Creas o no creas, la moral surge en este nuevo fundamento que fue Cristo, o que es Cristo. Por lo tanto, Cristo, el hecho Cristo, ha afectado a toda la humanidad. Crean en Él o no crean en Él. Ha afectado a toda la humanidad. Cristo, el tercer punto, hic et nunc, significa entre el ya sí, hic es el ya sí, y el todavía no, el nunca. El ya sí, Cristo vino, fue la consumación de la historia del Antiguo Testamento. Ese es el hic, ¿sí? El ya sí, Cristo vino, el Mesías vino. Et nunc, el todavía no, aún no. Aún estamos caminando por nuestra salvación, aún no. Y esa, de alguna forma, es lo que muchos le han llamado la filosofía cristiana de la historia, la que le ha dado un sentido a la historia, a nuestra historia humana, que se posiciona necesariamente en una historia divina. Es decir, somos historia humana, pero también somos historia divina. El nunc, vida eterna. Esperamos llegar al cielo. Esperamos ese futuro que ya está definido por su palabra. Esperamos el galardón de los que han corrido la buena batalla. Toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, van a ser una historia que ya le dio el sentido al tiempo. ¿Y hoy día dónde estamos? La divina ya está hecha. Dios ya habló. La profecía está ahí. Ya nos dijo cómo hacerlo. Por eso yo les hablaba y me llena de alegría y gozo ver que hay gente que busca a Dios, pero a nuestro Dios, al Dios de la Biblia, al Dios bíblico, y no el Dios a la medida, al que me acomoda, que está tan de moda hoy día. Pero ¿quién es ese Dios? El Dios de Juan, de Pedro, de Diego, son como tres dioses distintos. Pero Dios es uno solo. La oferta divina ya está hecha, ahí está la Biblia. ¿Y qué espera? La respuesta nuestra. Y hoy día estamos en eso, entre la oferta divina y la respuesta humana. Y esa historia divina y humana ya está profetizada. El fin de nuestra historia ya está profetizado. Creo que lo que está en nuestras Biblias no es otra cosa que la historia de la salvación, la historia salutis, la historia de la salvación, una historia profética. Entre el ya sí y el todavía no. Somos peregrinos, estamos en el camino, pero vamos viendo cómo el tiempo va haciendo realidad el proyecto divino. Creo que ese es el sentido que tienen los cursos.
de historia de la Iglesia, mostrarnos cómo se va haciendo realidad el proyecto divino. Preguntas hasta ahí. Dudas. Miren. El cristianismo es una fe histórica y está probado, ¿de acuerdo? Y está probado por la disciplina histórica, por ese trabajo concienzudo, investigativo, está probado. Jesús es una historia real. Nadie en su sano juicio pudiese negar eso, porque las pruebas están ahí. Hay un autor que lo leyeron, lo van a leer ahora también, que es Joseph Lord. Y Joseph Lord tiene en un libro que se llama Historia de la Iglesia, en el capítulo, o el tomo 1, Antigüedad y Edad Media, que es el capítulo que es el texto que se les ha compartido. Tiene un capítulo que es muy interesante y que está dentro de la literatura obligatoria de Historia de la Iglesia 1 y quiero recordárselos un poco. Ese capítulo es el que se llama La historicidad de la Iglesia. La historicidad de la Iglesia. En donde le va entregando ciertos elementos o fundamentos históricos a la asignatura, al curso, que creo que es relevante destacar. Primero, en este mandamiento de ser precisos en la palabra de Dios, en el mandato de escudriñar en la palabra de Dios, porque en ella encontraremos vida eterna, en este mandato de conocer la historia de la Iglesia, reconocemos que la Iglesia, si bien es divina, esa Iglesia invisible de los creyentes en Cristo, esa Iglesia también ha sido un organismo que ha estado en el tiempo y que ha adquirido distintas formas. De hecho, nosotros vamos a estudiar técnicamente en la Edad Media a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tuvo un rol en la mantención del mensaje cristiano. Lo tuvo, adquirió formas. Lo bonito del proyecto divino, lo increíble del proyecto divino, es que cada vez que hay una debilidad en su iglesia, cada vez que hay una tergiversación en su iglesia, surge alguien que resguarda la sana doctrina. Siempre hay alguien. Lutero, por ejemplo, que se enfrenta a la institución, que será tema de historia de la Iglesia 3, de la Iglesia reformada. Pero siempre hay alguien. Atanasio versus Arrio. Siempre hay alguien que sale al camino para mantener la sana doctrina. Pero debemos reconocer que la Iglesia ha sido un organismo vivo y que ha adquirido distintas formas y ha tenido distintos roles y funciones. Nosotros en este curso nos encargaremos de, básicamente, el estudio de la Iglesia Católica durante 15 siglos. Eso vamos a estudiar. Por lo tanto, eso es la primera idea de Lord. La segunda tiene que ver con que el Nuevo Testamento, que es un documento histórico, son las fuentes de la Iglesia. El Evangelio según Mateo, Juan, Lucas, Marcos, los Hechos de los Apóstoles, Apocalipsis, todos libros que vienen a ser las fuentes de la historia de la Iglesia, de esa Iglesia original. Ahí está la doctrina para la dirección de su Iglesia. Ahí está, no es otra, es esa. Esa es la Iglesia que Dios quiere. Eso es lo que demanda, no otras cosas. Eso. Como me enseñó
el director de este instituto un día, quizás sin saberlo él, hablando respecto a las manifestaciones en la iglesia, y él me decía, si no está acá, no es de Dios, si no está acá. Es nuestro referente, nuestro espejo. Y ahí hay, sin duda, una fuente inagotable de doctrina, de sabiduría, de historia, que hay que estar mirando, que proyecta justamente el futuro. Ahí está esa historia profética también. Por otra parte, otra idea muy interesante de Lord es cómo se fue configurando el pensamiento cristiano, cómo se fue posicionando el mensaje de Cristo y cómo eso fue dando origen a diversas expresiones de fe. Oriente, Occidente, distintas, ¿o no? Se alcanzaron a estudiar, bueno, lo estudiaron, pero las primeras controversias sobre la naturaleza de Cristo o las controversias cristológicas son orientales, por una cuestión muy sencilla. Son sujetos, es una cultura dada a la reflexión, a la reflexión abstracta. Pero en cambio, las controversias occidentales son más dadas a las controversias prácticas. El pecado, la gracia. Lo vamos a estudiar y de hecho sobre eso tienen que escribir su primer trabajo. San Agustín y la importancia del rol de San Agustín para la iglesia. Pero claro, hay un desarrollo del pensamiento cristiano que se ha ido puliendo, que ha ido tendiendo a una interpretación de sana doctrina a través del tiempo, pero eso ha sido a través de la pugna, del conflicto, de la oposición. Y también, como lo hablábamos con alguien hace algunos días, no nos olvidemos que muchos hombres dieron su vida por lo que creían, probablemente equivocados, pero buscaban conocer mejor a Dios. Ese proceso histórico que se da en la Edad Antigua, que se va a dar en la Edad Media también, ha sido la base sobre la cual usted y yo nos hemos parado. Es como, hay una frase de un libro en ciencias que dice que hoy día los hombres se paran sobre los hombros de gigantes. ¿Quiénes son los gigantes? Bueno, los que han visto todo y nos han permitido llegar hasta acá. Mire, la iglesia, esta frase me gusta mucho de Lord, ese pasaje de Lord me llama mucho la atención, que dice algo muy cierto. La iglesia de Cristo, ojo, la iglesia de Cristo no la identifica con la iglesia católica, ni con ninguna iglesia en particular, pero dice, la iglesia de Cristo se ha movido entre progresos y debilidades. Pero en esta lógica de progresos y debilidades, siempre, es como le comentaba antes, siempre ha habido alguien que ha logrado conducirnos a la sana doctrina. Siempre ha habido alguien. Siempre Dios nos ha proveído de alguien, de la iluminación de alguien para llevar y mantener la sana doctrina. Pero no podemos negar que la iglesia se ha movido entre progresos y debilidades. Mal que mal, es la iglesia de los peces malos, ¿o no? Somos pecadores por esencia, un corazón que tiende al mal, en busca de la santidad. Pero reconocemos nuestra esencia pecaminosa. Y por último, una idea, y aquí ya técnicamente partimos el curso, y dejamos acá esta reflexión sobre la historia. La historia no viene por revelación, como el mensaje de Dios. La historia viene por investigación. Debemos acercarnos a la investigación histórica para poder relevar, para poder explicar mejor, para poder ser más preciso con el mensaje de Cristo. Y esa es una responsabilidad como cristianos. Y este instituto y este curso de teología también lo ha visto así y ha dispuesto, entiendo que 3 cursos de historia de la iglesia, justamente para darnos ese soporte, para ir visualizando cómo el proyecto divino se va haciendo realidad en nuestro tiempo. Así que lo primero que quería hacer antes de partir con los tópicos propios del curso era reflexionar, entregarles una idea
de cómo debemos comprender nuestra historia. Nuestra historia es divina y humana, no se olviden de eso. Cristo es el hecho más relevante de la humanidad. Cristo es el hecho que ha marcado la concepción de la historia. Cristo es el hecho que nos ha permitido entender hoy día hacia dónde vamos, qué esperamos, hacia dónde debe dirigirse nuestra fe. Creemos en algo que no está aquí, creemos en algo que llegará. Anhelamos ese futuro definido por esta historia profética que es la Biblia, o que está contenida en la revelación en su palabra. Mire, vamos a mover esto. Presencia perenne que todo lo dirige, vigilancia y justicia eterna de Dios. Creo que esta frase o este título resume lo que he tratado de compartir con ustedes. Más allá de las debilidades, más allá de los errores de la iglesia, siempre ha habido alguien iluminado, siempre ha habido alguien dirigido por Dios, siempre ha habido alguien que ha mantenido la sana doctrina para que su justicia se haga realidad, para que la justicia de Dios se haga realidad. Y yo coloqué dos ejemplos de dos hombres, de 4 hombres que van a revisar, que son parte de la historia del cristianismo. Ustedes ya revisaron la controversia arriana, una controversia cristológica sobre la Trinidad, sobre la naturaleza de Cristo. Pero ahí estuvo Atanasio. Ahí estuvo Atanasio, para decir no separes las esencias, no separes las naturalezas. Ahí estuvo Atanasio. Y no se olviden que Atanasio no era un obispo. Atanasio no tenía no tenía voto, sí tenía voz en los concilios. Arrio era un hombre poderoso. Arrio era un hombre con influencias. Atanasio fue sacado de su lugar 5 veces y 5 veces llamado. Atanasio era un hermano menor, si lo quieres ver. Pero Dios usó a Atanasio para establecer esa verdad. Y ni todo el poder de Arrio, ni todas las influencias de Arrio, ni todas las influencias políticas de Arrio, en las cuales eran formados los hijos de los emperadores, pudieron contra la providencia que dirigía a Atanasio. Eso lo estudiaron. Y lo vamos a observar nuevamente con el Papa León X y ese hombre, católico, pero un hombre que tenía inquietudes, que tenía y que rompe la vida de la fe en Roma y da origen a los protestantes. Somos herederos de esto. Somos herederos de estos conflictos. Somos herederos de este conflicto intelectual, estos conflictos de fe. Somos herederos de aquello. La cita nos indica algo que es real. La iglesia muchas veces ha obrado sin razón, porque todo esto que se da, las controversias arrianas, las controversias cristológicas, las controversias sobre el pecado y la gracia, se dan en la iglesia, se dan en el seno de la iglesia. La iglesia se ha dividido en opiniones, pero Dios, utilizando hombres, siempre ha logrado salvarla de la ruina. Siempre ha logrado salvarla de doctrinas falsas. Siempre Dios ha prohijado siervos fieles que han mantenido y sostenido su doctrina. Mis hermanos, preguntas hasta acá, comentarios. ¿No? Miren,
como les dije, me interesaba establecer unas especies de plataforma sobre las cuales mirar, sobre las cuales poder entender la historia, sobre todo este segmento de historia que nosotros vamos a revisar, que vamos a ver. Y era una necesidad para mí el indicarles esto, de cuál es el rol de la historia en nuestra comprensión. Espero que nos den el tiempo, la importancia, o que nos haga valorar la importancia de la historia para poder entender y comprender el mensaje que Cristo nos entrega en su palabra. Bueno, mis hermanos, miren, quiero avanzar con esto. Esto yo creo que les va a servir a varios de los que no tomaron Historia de la Iglesia 1, a los que ya la tomaron, recordarles que existen etapas que nos permiten ordenar la lógica de este proyecto divino, de cómo se va realizando en el tiempo. Y básicamente se nos indica, y hay un autor que también se les compartió a ustedes, que es Leeman, que habla de las etapas de la Iglesia. De hecho, lo que está acá justamente son las divisiones que el mismo Leeman hace. Ustedes, sobre todo para el hermano Jorge, que no participó de Historia de la Iglesia 1, en Historia de la Iglesia 1, técnicamente debieron revisar hasta las 3 primeras etapas de la Iglesia. ¿Sí? La primera es la conocida Iglesia apostólica, que en el tiempo uno la data entre el año 30 después de Cristo y el año 100, que es el tiempo en donde se comprende que muere el último apóstol, el apóstol Juan. Es la primera época de la historia. Y ahí, ¿de qué debiésemos recordar? ¿Qué debiésemos tener más o menos presente para poder entregarle ciertos atributos a esta primera etapa? Claro, ahí todo se inicia en la iglesia pentecostal, en la visita que recibieron esos 120 hombres del Espíritu Santo. Y luego, en esta época, en esta etapa, comenzamos a observar cómo la iglesia comienza a abrir o comienza a derribar los límites del judaísmo y comienza a expandirse a otros lugares. Y comienza a ir donde al judaísmo no le gustaba que fuera. Se comienza a expandir entre los gentiles. Entonces, esas 3 ideas son relevantes en esta iglesia apostólica. La iglesia pentecostal, la expansión de la iglesia y cómo la iglesia va a ser morada entre el mundo gentil. Hay una segunda etapa que también se estudia en Historia de la Iglesia 1, que es la iglesia perseguida, que comienza desde el año 100, más o menos desde la muerte del apóstol Juan, y termina con el famoso Edicto de Milán, el famoso edicto dado por el emperador Constantino, cuando por primera vez la religión cristiana se tolera, el famoso edicto de tolerancia de Constantino. Sin embargo, entre el año 100 y este edicto de Constantino, observamos las persecuciones imperiales que tuvieron ciertos énfasis con algunos emperadores, como varios hombres de fe iban contentos al sacrificio porque entendían que iban a encontrarse con su Dios. Es interesante y es impactante esa historia. Es realmente impactante ver el sacrificio, el espíritu de esos hombres que murieron por lo que creían. Absolutamente impactante. Bueno, también deben recordar que en esta época de la iglesia perseguida
se fue formando el canon del Nuevo Testamento. Y también, producto del canon del Nuevo Testamento y de la mayor organización, se fue desarrollando la organización eclesiástica, pero paralelo a eso, también se fueron desarrollando ciertas sectas y ciertas herejías. Eso también se estudia en la etapa de la iglesia perseguida. Y luego, en donde ustedes quedaron, fue en la iglesia imperial. Esta iglesia que ya no era la iglesia perseguida, sino que era la iglesia victoriosa. Era la iglesia que se sienta al lado del poder, para bien y para mal, pero se sienta al lado del poder. Y básicamente la observamos entre el año 313 hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. ¿Qué observamos en esa época? La victoria del cristianismo, observamos la extinción o el esfuerzo político para evitar y extinguir el paganismo, y observamos que producto de esa tranquilidad obtenida por sentarse al lado del Estado, comienzan las controversias en el seno de la Iglesia. Comienzan las controversias cristológicas en Oriente. Concilio de Nicea, el Concilio de Constantinopla. Y es ahí donde nosotros nos vamos a detener. Porque necesariamente vamos a tener que establecer un puente entre la etapa de la Iglesia imperial y la etapa que a nosotros nos convoca en este curso. La etapa que a nosotros nos convoca en este curso es la Iglesia medieval del año 476 al año 1453. 1000 años, casi 1000 años, en donde el mundo conocido, el mundo ordenado, el mundo romano se despedaza, convulsiona por todas partes. Pero lo único que no convulsiona es la Iglesia católica. Y la Iglesia católica logra cristianizar un mundo, para bien y para mal. Para bien y para mal. Pero sin duda, es el nexo. Cuando usted quiere llegar a esta iglesia reformada, cuando usted quiere llegar a esa iglesia iniciada por Lutero, a nuestras raíces, necesariamente el nexo que permite que esa iglesia reformada exista es la iglesia medieval. Y es sobre esa iglesia sobre la cual vamos a reflexionar durante este tiempo que vamos a estar juntos, para que luego lleguemos a la iglesia moderna, que se vive desde el año 1648 hasta nuestros días. Esas son las 6 etapas que un autor como Leeman logra mirar o logra ordenar en el desarrollo de la historia de la iglesia. Así que por hoy yo me quiero quedar acá, en este orden, que no lo perdamos, que siempre miremos este orden, por favor, para que no tengamos ideas sueltas o hechos sueltos, ¿ya? Porque si no nos va a pasar lo mismo que le pasa a mucha gente que piensa que la historia es una reunión de hechos significativos. No, la idea está en que logremos ordenar lo que va ocurriendo en la realización de este proyecto divino. Y que ustedes ya partieron, los que ya han tenido historia de la Iglesia 1, ya partieron revisándolo. Y se dieron cuenta que no ha sido fácil. Se dieron cuenta que ha sido una historia de sacrificios, una historia de conflictos, pero una bella historia. A veces uno piensa, si uno tuviera la fe que tuvieron esos hombres, yo no sé si iría cantando al sacrificio, porque queramos o no, hermanos, hemos tenido la fortuna o no de vivir a Dios o de experimentar a Dios en una cierta zona de confort también. Esos hombres, no. Esos hombres no. Ejemplos de fe, ejemplos de rigor, ejemplos de búsqueda de santidad. Por eso la historia también nos debe iluminar.
y como dijeron los romanos, la historia también es una magistra vitae. Algo debemos aprender de esos hombres que están ahí, en esa historia, en nuestra historia, en una historia divina, en una historia humana, en esa maestra de la vida. Algo debemos aprender de ellos, algo debemos mirar de ellos. Así que, mis hermanos, por hoy nos vamos a detener acá. Pedirles que vayan realizando las lecturas. Son varias lecturas, pero son acotadas, son muy complementarias a las cosas que vamos a revisar. Y es muy interesante que las puedan hacer, puesto que, al menos del desarrollo histórico, les va a permitir o nos va a permitir ir construyéndolo juntos, ¿ya? En base a aportes, en base a ideas que probablemente yo las vea muy sucintamente o no las vea. Entonces la idea está en que la clase la vayamos construyendo también entre ustedes y yo. Así que cuando esas lecturas ya estén hechas, que ojalá y espero, ojalá lo puedan hacer, y les doy ánimo en eso, ojalá lo puedan hacer, nos va a ser mucho más fácil la comprensión de los fenómenos que debemos revisar. Tienen un trabajo que hacer en este primer módulo y que básicamente es un trabajo que versa sobre el gran conflicto o la gran controversia que va a enfrentar a los pelagianos con San Agustín, pelagianos y agustinianos específicamente, aquello que versa sobre la doctrina de la gracia y la doctrina del pecado. Y ahí hay textos que en las obligatorias y en los complementarios, textos que los cuales se pueden ayudar y tomar algún aspecto, ¿ya? Que sea de su interés y que les sirva también de aprendizaje. Es muy interesante y muy fundamental para la Iglesia y para la doctrina lo que va a ocurrir en esta época entre los pelagianos y los agustinianos. Por lo tanto, el trabajo tiene todo sentido porque marca un punto fuerte en la comprensión de la naturaleza humana respecto a nuestra participación del pecado original, que es la postura de San Agustín, no siendo esa la postura de un monje o un sacerdote como Pelagio. Así que, por favor, miren esa lectura, mírenla con atención, con reflexión, y ojalá también puedan cumplir con los tiempos. De no poder hacerlo, porque entiendo que todos tienen trabajo, valoro el que había alguien por ahí que me dijo, estoy en el trabajo, tengo un tiempo para conectarme, créame, se lo agradezco y estoy seguro que Dios valora mucho su esfuerzo. Si no pudiesen cumplir con los trabajos, yo solo les pido por favor que me mantengan comunicados, que me informen, y que actuemos responsablemente también, no olvidándonos que esto tiene una estructura, tiene un tiempo definido, y debemos cumplir también. Yo también como vuestro profesor, vuestro acompañante en estas 7 semanas, también tengo que tener tiempos para revisiones, tiempos para poder retroalimentarlos. La idea es poder acompañarlos, ¿ya? Este no es un aprendizaje mundano, ¿ya? En donde uno va, rinde algo, ahí está la nota y listo, vamos, sigamos. No es la idea de este curso. La idea es poder acompañarlos, la idea es poder reflexionar sobre cuestiones que son muy importantes para la comprensión de la historia de la Iglesia, para la historia de nuestra fe a fin de cuentas. Así que eso, mis hermanos, en general nos vamos a estar reuniendo, yo creo que siempre por 1 hora y media aproximadamente, para que se hagan la idea, ¿ya? Y ¿qué más les puedo decir antes que nos despidamos? No, creo que eso. Cualquier cosa, yo les voy a estar escribiendo a vuestros correos a través de la plataforma. Cualquier cosa que ustedes me quieran indicar, por favor, también a través del mismo medio. En general, Profesor, dígame. siempre va a ser jueves a las 20 horas, hora de Chile. Siempre va a ser jueves a las 20 horas, ¿ya? La única posibilidad que no sea un jueves a las 20 horas es que
quien habla tenga un problema de fuerza mayor, que puede ser, y ahí yo se los voy a comunicar a tiempo y vamos a reagendar la clase en acuerdo con todos, ¿ya? La idea está en que puedan participar, que podamos participar, ¿ya? Así que eso, nos vamos a estar comunicando, vamos a formar una pequeña comunidad, somos parte de la Iglesia de Cristo, somos un pequeño segmento y durante 7 semanas vamos a estar comunicados, ¿ya? Así que cualquier duda que tengan, cualquier cosa que yo haya dicho y que requieran algún elemento más para poder entender, duda, inquietud, comentario, por favor, siéntanse la libertad absoluta de hacerlo. Profe, una última cosa. Dígame. El compañero Moisés Luna, que él tiene más o menos la señal nomás, dice si usted nos puede recomendar alguna lectura de apoyo en la controversia de Agustín y Pelagio. Sí, perfecto. Mire, mañana les voy a hacer llegar a sus correos algunas lecturas que los puedan ayudar o los puedan orientar, que los puedan ayudar, en el fondo complementar incluso lo que ya está en el mismo dossier de documentos y lecturas obligatorias, ¿ya? Hay 2 textos, uno de Justo, que habla sobre el San Agustín, y el último, si no me equivoco, se los digo de inmediato. Espera un poquito, porque ya, mire, mi computador se acaba de quedar pegado, así que, no, ahí está, ahí lo tengo. Mire, hay un texto que es de Berkhoff, que lo tienen en las lecturas obligatorias. Léanlo. Hay 2 textos que refieren directamente a San Agustín. Uno es de Justo González, que es el número 3 que tienen, que de hecho viene con el apellido San Agustín. Ahí es interesante entender a San Agustín, un sujeto que es muy atormentado. Y eso también explica mucho de su postura ante el pecado y la gracia. Y el otro texto es el de Berkhoff, en donde aborda directamente la controversia, esa controversia. Y yo mañana les voy a hacer llegar al correo algún texto más que les pueda ayudar, ¿ya? Así que eso. Profe. En la plataforma no aparece el plazo para entregar, o sea, las 2 actividades del módulo 1, no sé cuál será. Ya, miren, yo me comprometo a revisar la plataforma porque yo había visto fechas, ¿ya? Pero como esto también se hace en conjunto, los tiempos vienen determinados por un programa. Mañana lo voy a hablar con Cristian, con el director, y les voy a indicar las fechas para que tengamos claridad sobre eso, ¿ya? ¿Alguien más me había hablado? Profe, Jorge Urbina. Hermano Jorge, dígame. Oiga, ¿a dónde se encuentra toda esa materia que usted está diciendo? Porque yo, el primer día, pues entonces yo para poderme... Yo estoy de la nada, 000, ¿me entiendo, no? Ok, entonces lo ideal sería que usted indique dónde se encuentra la materia o usted va a ir dando ficha. Ya, hermano Jorge, yo le pregunto lo siguiente, ¿le hicieron llegar los datos de ingreso a la plataforma? Sí, profe. Ya, mire, cuando usted ingresa a la plataforma, se va a encontrar con los cursos matriculados y va a aparecer el curso de Historia de la Iglesia 2, que entiendo que es su primer curso, por lo tanto solo va a aparecer ese. ¿Ya, tendría que meterme ahí? Sí, usted se mete ahí y va directamente a donde dice módulo 1. Módulo 1. Ya. El módulo 1 luego va a lecturas obligatorias y ahí están todas las lecturas que yo le comento. Pero también, ya. Es que escucho, entonces yo no... Claro. Sí. Ya, entonces me meto a la plataforma y a donde dice Historia de la Iglesia 2, ahí busco eso. Exactamente. Cualquier duda me lo comenta y me lo escribe por la misma plataforma y yo lo trato de ayudar en lo que pueda ayudarlo a la distancia. ¿Ya? Ya, ni un problema. Y yo cualquier duda se la hago llegar. ¿Y por qué no da un número de WhatsApp para buscarlo? Mire, les dejo mi número por si acaso, que también es una forma de quizás, si tienen alguna duda, de conectarnos más rápido, o momentáneamente me agregan a su grupo de WhatsApp para poder informarnos más rápidamente. Les dejo mi número, si alguien lo anota por ahí,
es el 9715 25 321. 9715 25 321. Ahí es lo que yo pueda ayudarlos y colaborarles. Créanme que lo voy a hacer con gusto. La idea está en que, como lo dijimos al inicio, esta instancia sea de bendición para La todos. idea es que nos vaya bien a todos, pues, profe. Esa es la idea. Ahí me indica, 19, el hermano Hugo me dice 19 de abril, fecha de entrega. Ahí está. De hecho, yo había visto fechas en la plataforma. ¿Ya? Ya, profe. Ya pues. Entonces todos los jueves a las 8. Todos los jueves a las 20 horas vamos a estar acá. Y nos vamos a despedir con una oración y le voy a pedir al hermano Hugo que nos pueda dirigir en esta oración de despedida. Ya, pues. Gracias. Hermano Hugo. Amado Padre bendito y celestial, le damos las gracias en esta noche por este momento de reflexión, en este momento de estudio, en cosas tan importantes como es la historia de la Iglesia. Amado Señor, que toda esta materia que en esta noche fue de vital ayuda, orientación y dirección para nuestras vidas, quede allí atesorada en nuestro corazón, en nuestra mente, para que realmente podamos ser también edificados en su verdad, en su justicia, y no solamente para nosotros, sino que también para ser entregada todas estas cosas que usted nos ha entregado, así como el profesor, también él se preparó para adquirir este conocimiento, para entregarlos también a nosotros, en conocimiento. También, mi Señor, ayúdenos a nosotros para que también podamos entregar todo esto a la Grey que está en medio de su iglesia. Padre bendito, Abba Padre, muchas gracias en esta noche. Que su gracia bendita nos acompañe a todos en esta noche, y también a nuestro profesor, que también ha sido un gran instrumento en sus manos en la enseñanza de esta hermosa, vital y rica historia que es la historia de su iglesia. Padre bendito, en esta noche, todas estas cosas, todas estas bondades, todo este estudio, toda esta materia, se la agradecemos en el nombre precioso y poderoso de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, nos vemos el próximo jueves. Un gusto de conocerlos y que tengan una muy fructífera y trabajada semana. ¿Ya? Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, profesor.